Hola, ¿qué tal? El lunes 30 de agosto comenzamos ya Atlántico Noticias, pendientes un día más de la última hora desde Afganistán. 24 horas para que se cumpla la fecha de la retirada de Estados Unidos del país y la presión no para de crecer. Este lunes varios proyectiles han sido lanzados contra el aeropuerto de Kabul. Sin víctimas ni heridos detectados por el momento, el sistema antimisiles estadounidense se interceptó 5 de estos proyectiles mientras las operaciones de evacuación continúan ininterrumpidamente. 98 países han firmado una carta conjunta en la que exigen a los talibanes que se cumpla su promesa de que permitirán salir del país a más ciudadanos afganos a partir de este 31 de agosto. El presidente estadounidense ha sido informado de este ataque mientras las operaciones de evacuación de Kabul continúan de forma ininterrumpida en el aeropuerto. Itziar Pérez. Sí, porque este fin de semana también las tropas norteamericanas han logrado detonar un coche que servía como lanzadera de esos misiles y, como bien dices, 98 países, exceptuando Rusia y China, piden a los talibanes que abran una zona segura para continuar con las evacuaciones más allá de este martes, que es la fecha límite. También les contaremos las protestas que se han producido en Grecia en las últimas horas en contra de la vacunación obligatoria a trabajadores sanitarios. Unas 7.000 personas salieron en el centro de Atenas tras la estrategia del gobierno para que la población se vacune. Parte del personal médico y sanitario no vacunado ha sido suspendido ya de su trabajo. Y en Nueva Zelanda se investiga la muerte de una mujer tras ponerse la vacuna de Pfizer. Es la primera que se produce en el país relacionada con la COVID-19 tras recibir este fármaco. Aparentemente es consecuencia de una inflamación al corazón. Y hablaremos también de la última hora que nos deja el huracán Ida, catalogado de extremadamente peligroso. En estos momentos golpea el sur de Estados Unidos y deja cerca de 1 millón de personas sin electricidad, un fallecido y numerosos destrozos e incluso inundaciones. Empezó siendo de categoría 4 con vientos de 240 kilómetros por hora y en estos momentos está ya en categoría 1 con vientos de 153 kilómetros hora. Enseguida lo vemos. Y al menos 30 militares muertos y más de 65 personas heridas en un ataque contra una base militar en el sur del Yemen. Aunque nadie ha reivindicado por el momento el ataque, las fuerzas militares progubernamentales lo atribuyen a los rebeldes hutíes. Arrancamos ya Atlántico Noticias. Mañana se cumple la fecha para el repliegue de las tropas internacionales en Afganistán. Este lunes varios misiles han sido lanzados contra el aeropuerto de Kabul. Itziar, sin víctimas ni heridos por el momento. Sí, afortunadamente sin víctimas, ya que el sistema antimisil que tiene Estados Unidos en el aeropuerto de Kabul logró detectarlos y bloquearlos a tiempo. Aunque este fin de semana también se han lanzado varios misiles en terrenos desocupados, por lo que tampoco se han registrado bajas. Eso sí, 6 civiles afganos han fallecido. Por otro lado, las tropas norteamericanas han detonado también un coche que servía como lanzadera de misiles, incluso también un vehículo donde estaba uno de los cabecillas del grupo terrorista ISIS-K que perpetró el último atentado en el aeropuerto de Kabul. Por ello, 98 países mañana presentarán ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una carta donde exigen a los talibanes que abran una zona segura tal y como prometieron para continuar con las evacuaciones más allá del 31 de agosto. Y mientras el sistema sanitario de Afganistán se colapsa y la población está viviendo una auténtica crisis humanitaria. Pagarán por ello, decía Biden. Se refería a los terroristas del Estado Islámico del Jorasán que atentaron en el aeropuerto de Kabul, dejando al menos 175 fallecidos. Antes de irse, las tropas americanas parecen tener claro cuál es el objetivo. El sábado, un dron con misiles a mando de los norteamericanos acaba con la vida de 2 cabecillas del ISIS-K. Luego el domingo bombardean un coche con explosivos listo para provocar un nuevo atentado. Nuevo intento de masacre este lunes. El sistema antimisiles detecta y bloquea hasta 5 cohetes dirigidos de nuevo al aeródromo. Según la portavoz Jen Psaki, fueron lanzados cerca de la pista y aclara, esto no impide continuar con las evacuaciones.
De hecho, 98 países firman una misiva dirigida directamente a los talibanes. Les exigen cumplir lo prometido y permitir que quienes no hayan podido salir lo puedan hacer después de este martes, la fecha límite. Un 31 de agosto que despierta desesperación entre afganas y afganos. Es la imagen de la crisis humanitaria que se vive en Afganistán. Miles de familias desplazadas, sin techo, comida y que ahora están en riesgo y buscan escapar de él. Pero son muchas las veces en que se les niega la libertad para obligarles a vivir en guerra. Y hoy además ha llegado un quinto avión a la base de Rota con 250 evacuados procedentes de la operación de Estados Unidos. En cuanto a nuestro país, España finalizaba su misión en Afganistán este mismo viernes con la llegada del embajador, de varios policías militares y también algunos evacuados. A pie de pista de la base aérea de Torrejón de Ardoz esperaba el presidente Pedro Sánchez este viernes al embajador de España en Afganistán, Gabriel Ferrán. Junto a él, otros 3 diplomáticos, 20 policías y 82 militares españoles, junto a 4 militares portugueses y 85 ciudadanos afganos. De esta manera, España ha dado por finalizada la misión de evacuación. En total, las Fuerzas Armadas han evacuado a 1.900 cooperantes y a sus familiares, tanto de España como de otros países como Portugal o Estados Unidos. Precisamente la Embajada Americana en España ha confirmado que este fin de semana aterrizaba un nuevo vuelo a la base naval de Rota en Cádiz con 400 personas a bordo. En total ya son 800 evacuados, entre mujeres, hombres y niños, los que permanecen en este recinto hasta que el gobierno americano les proporcione un nuevo destino. Llegadas que se producen entre una gran ola de solidaridad. Colectivos y asociaciones benéficas de este municipio gaditano hacen un llamamiento masivo a los vecinos para recoger ropa, mantas y alimentos, todo tipo de productos que puedan necesitar los ciudadanos afganos cooperantes del gobierno de los Estados Unidos y que hasta nueva orden permanecerán en nuestro país. Y hoy en Madrid sesiona en el Congreso de los Diputados. Sobre la mesa la salida de Afganistán y la evacuación del personal español y colaboradores afganos. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha asegurado que este plan de salida de país ha sido uno de los más difíciles a los que se ha enfrentado la comunidad internacional. Jonathan Dennis además se ha comprometido a que España siga luchando en la zona. Sí, así lo ha expresado durante su primera comparecencia aquí en el Congreso de los Diputados desde que fue nombrado ministro y donde ha desgranado todo ese plan de evacuación de Afganistán. Un plan efectivamente que ha dicho que ha sido uno de los más difíciles para la comunidad internacional desde la crisis de Berlín de 1948 por las condiciones en las que se produjo, pero también por la rapidez con la que hubo que llevarlo a cabo. Y es que Álvarez ha reconocido que España no esperaba una caída tan rápida del gobierno afgano. A pesar de esto, dice que España ha estado a la altura con ese plan de evacuación y se ha comprometido a seguir buscando vías alternativas para que aquellos que quieran abandonar el país lo puedan al menos intentar y a luchar para que se respeten los derechos humanos en el país y para que llegue la ayuda humanitaria a los ciudadanos. Para todo esto, dice, se van a mantener contactos operativos con los talibanes, pero el gobierno de España ha dicho no se plantea en ningún momento reconocer a los talibanes como una autoridad competente con la que dialogar. Cambiamos de asunto y hablamos ahora de coronavirus. En Alemania, en Berlín en concreto, miles de personas marcharon para protestar contra las restricciones del gobierno destinadas a limitar la propagación de la pandemia. Los manifestantes, la mayoría sin mascarilla, recorrieron las principales calles, una concentración que se produce un mes antes de las elecciones federales en el país. Para incentivar a la población a que se vacune, el gobierno ha anunciado que dejará de ofrecer pruebas gratuitas a partir del 11 de octubre, excepto para aquellos quienes no se les recomiende la vacunación, como niños y mujeres embarazadas. Y los griegos también salieron a la calle, concretamente a las de Atenas, para protestar contra la vacuna obligatoria. Cerca de 7.000 personas se mostraron contrarias a la obligatoriedad a partir del 1 de septiembre para los trabajadores del sector de la asistencia a mayores y enfermos. La policía tuvo que utilizar gas lacrimógeno y cañones de agua para dispersar a los manifestantes. Cerca de 5,7 millones de griegos ya tienen la pauta completa.
Y Nueva Zelanda trabaja para evitar la propagación de la variante Delta en el país. La primera ministra ha anunciado la prórroga de 2 semanas en el cierre de Auckland, la ciudad más grande del país. Todo cuando se ha registrado la primera muerte relacionada con la vacuna de Pfizer. Según el Ministerio de Salud, la fallecida sufrió una miocarditis, uno de los efectos secundarios poco común en este suero. En las últimas 24 horas se han registrado 53 nuevos positivos. Y en Australia, las autoridades de la salud han adelantado que octubre será el peor mes en cuanto a las hospitalizaciones en las UCI y el sistema de salud va a sufrir una alta presión en Nueva Gales del Sur. Este estado, el más poblado del país, registró este lunes un nuevo récord de casos con 1.290 nuevas infecciones. Y un estudio español confirma que los afectados por COVID-19 padecen de dolor de cabeza como uno de los síntomas más frecuentes. De hecho, 1 de cada 4 pacientes refiere haber tenido cefaleas. Hablamos hoy sobre este estudio con el neurólogo de la unidad de cefaleas del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, David García. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estos dolores de cabeza son consecuencias de la acción de nuestro sistema inmunitario. Así lo refleja vuestro estudio. Efectivamente, parece que el dolor de cabeza es un daño colateral de la batalla que presta el sistema inmune frente al virus. Y al igual que otros síntomas como la fiebre, el dolor muscular, el dolor articular, pues refleja que el sistema inmune está plantando cara al virus y que tiene más probabilidades de eliminarlo y vencer a la infección. 1 de cada 4 pacientes refiere haber padecido un dolor de cabeza durante el proceso de infección con la COVID-19. Pero ¿cómo han elaborado este estudio? ¿En quién se han fijado? ¿Tanto en los pacientes que han ingresado como en los pacientes que han estado, por ejemplo, en aislamiento en sus viviendas? Cuando empezamos a ver que la cefalea era un síntoma muy frecuente, lo que hicimos fue estudiarlo en todos y cada uno de los pacientes que se infectaban. Nosotros lo hemos hecho en la mitad de Valladolid. Y desde el primer paciente hasta el paciente número 2100 y pico, a todos y cada uno analizamos si habían tenido cefalea o no. No solo hemos mirado si tenían o no cefalea, sino que hemos comparado qué sucede entre la gente que necesita ser hospitalizada y la gente que se maneja a nivel ambulatorio. Pensábamos que la gente que sería hospitalizada pues tendría una cefalea más grave. Y lo que hemos visto es que la gente que no necesita ser hospitalizada normalmente tiene más síntomas, ya que muchos de estos síntomas, como decíamos, son un reflejo de que el sistema inmune está haciendo frente a la infección y con suerte la puede eliminar. Un dolor de cabeza que además han detectado que es más frecuente en mujeres que en hombres y mucho más intenso. Efectivamente, hemos visto que es más frecuente en mujeres, suele ser también más intenso y es más frecuente que el ambiente moleste, las luces, los ruidos, y las mujeres que lo padecen es más frecuente que tengan antecedentes de cefalea, es decir, migraña o cefalea tipo tensión, que son cefaleas muy frecuentes en la población. Entre un 30 y un 60% de la gente las tiene, las ha tenido o las tendrá. ¿Es un dolor de cabeza común o tiene alguna característica que nos pueda hacer sospechar de que, por ejemplo, estamos sufriendo el COVID? Eso es muy importante porque un dolor de cabeza de nueva aparición en época de pandemia puede ser una infección por coronavirus, pero en la mayoría de los casos, en más del 95% de la gente, habrá otros síntomas típicos de la infección, como por ejemplo pérdida de olfato, febrícula, cansancio, dolor muscular. Por lo tanto, si aparecen esos síntomas que no son normales en una migraña o en una cefalea tipo tensión, la persona debe de adoptar precauciones y hacer las pruebas correspondientes para ver si se ha infectado por COVID. Pues David García, neurólogo, muchas gracias por atendernos y explicarnos parte de este estudio. Gracias a vosotros, un placer. Y muchos adolescentes entre 12 y 14 años pusieron el despertador este fin de semana para dar ejemplo y vacunarse. En Cali, en Colombia, se agilizan los planes de vacunación, llegando a más sectores y edades. Por contra, preocupa la escasez de viales en algunos municipios. Aún así, los jóvenes dicen querer inmunizarse para protegerse tanto a ellos como a su familia. La familia González Martínez es ejemplo de cómo el autocuidado sí funciona. A su hogar no ha llegado el COVID-19. Hoy vine a vacunarme porque quiero estar más protegido al COVID y quiero que nadie de mi familia sea contagiado. Aunque ambos padres son profesionales de la salud y se enfrentan a diario al COVID-19, los protocolos de bioseguridad han resultado efectivos. Siendo trabajadores de salud, pues nosotros siempre hemos estado más expuestos tal vez al virus.
y eso implica una responsabilidad muy grande también para los pacientes como para nuestro núcleo familiar. Con el mismo compromiso con el que se ha venido cuidando, Alejandro, de 13 años, acudió a vacunarse y así como invita a jugar siempre a su hermano, hoy le pidió que lo acompañara al megacentro. ¿Así de pequeño es? Sí, no duele, no le pone nada. Solamente tin, 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 tin y ya saca. Con la primera dosis de Pfizer, Alejandro dio otro paso para regresar a sus lugares favoritos más protegido. Esta noche, después de más de año y medio, Alejandro y su hermano regresarán a una sala de cine con sus padres y con todos los protocolos de bioseguridad. Y en Perú, 60 menores han sido detenidos en una fiesta ilegal que se estaba celebrando en un local de la ONG Salvando Vidas en Miraflores. La ONG ya ha anunciado que ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido. 60 menores de edad fueron intervenidos dentro de esta fiesta COVID en Miraflores. La municipalidad del distrito y la policía llegaron hasta la cuadra 44 de la avenida Arequipa para realizar el operativo. Al interior del establecimiento se encontraron varias botellas de licor. Los asistentes estaban agrupados y no respetaban las medidas sanitarias. Según las indagaciones, los organizadores de esta fiesta COVID, que no tenían ningún tipo de autorización, cobraban por el ingreso. En total se intervino a 80 personas. Todos fueron conducidos a la comisaría de Miraflores. Según informaron, este local pertenece a la ONG Salvando Vidas. Tras la intervención fue clausurado por no contar con licencia de funcionamiento, certificado de defensa civil y por incumplir las normas de bioseguridad. A través de un comunicado, la ONG se pronunció. En el documento se precisa que la organización no aprobó ni estuvo involucrada en este hecho y que algunos de sus colaboradores, abusando de la confianza otorgada, hicieron uso de las instalaciones para desarrollar actividades no autorizadas. Se añade también que se están tomando acciones legales, que los involucrados serán desvinculados de la ONG de forma inmediata. Israel autoriza la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 para toda la población. El único requisito para recibirla es que se hayan pasado 5 meses desde la segunda inoculación. Israel ya había comenzado a ofrecer el refuerzo de Pfizer a su población mayor hace un mes. Hasta ahora, 2 millones de personas han recibido una vacuna de refuerzo y la campaña, dicen los funcionarios, ha disminuido la tasa de enfermedades graves que aumentó con la propagación de la variante Delta. Estados Unidos, Canadá, Francia y Alemania también han planificado campañas de refuerzo. ¿Y cuánto nos queda para llegar a la inmunidad de grupo? Hay lugares como aquí en Canarias donde ya superamos el 77% de la población diana vacunada, pero con el paso del tiempo ese porcentaje se hace insuficiente. Son muchos los territorios que aún ni se acercan a esa cifra o incluso ni la van a alcanzar. Vamos a hablar de este tema con Salvador Masip, profesor de Estudios de Ciencias de la Salud de la Universidad Oberta de Cataluña e investigador de la Universidad de Leicester. Buenas tardes. Buenas tardes. Profesor, ¿llegaremos en algún momento a lograr la inmunidad de grupo o deberíamos de olvidarnos de ese concepto? La verdad es que no lo sabemos. Se está discutiendo mucho entre expertos si es posible o no llegar a esta inmunidad. Creo que nos hemos fijado demasiado en esta cifra como una cifra mágica a partir de la cual podemos empezar a hacer vida normal, pero esto es una línea de meta que se mueve porque al principio de la pandemia hablábamos de un 70%, ahora estamos diciendo más 85, 90, son cifras que van cambiando en función de la realidad epidémica de cada momento y, por ejemplo, de las variantes que están circulando. Por tanto, es muy difícil decir si la conseguiremos y cuándo la conseguiremos y qué cifra exacta es. Creo que lo sabremos cuando lleguemos. Cuando lleguemos o cuando incluso vacunemos a todos esos menores de 12 años, ¿no sería una buena fórmula? Por ejemplo, sí, porque estamos hablando de un porcentaje de vacunación de la población, sobre todo adulta, pero el virus circula también en niños. Por tanto, si hablamos de 70, 80 o 90% de vacunados, esto incluye toda la población que puede infectarse, por tanto, también niños. Si no planteamos una campaña de vacunación de niños, será difícil llegar a estas cifras tan elevadas y, por tanto, si tenemos alguna posibilidad de conseguir la inmunidad de grupo, que como decía, estamos discutiéndolo, pasará por también vacunar bien a la población más joven. ¿Qué pasará si llegan nuevas variantes? ¿Eso va a dificultar tener esa inmunidad?
Este es el riesgo. Obviamente, el problema de esta pandemia es que los planes que hacemos hoy no sirven para nada la semana que viene. Y lo hemos visto con la variante Delta. De hecho, creíamos que con este 70% de vacunación seguramente tendríamos los brotes controlados, pero la variante Delta cambió las reglas del juego y esto puede volver a pasar. Mientras el virus circule, pueden haber nuevas variantes, pueden aparecer problemas que cambien de repente todo lo que tenemos y así puede ser pues, que esta inmunidad de grupo nos cueste aún más de conseguir. De momento estamos luchando contra la Delta, esperemos que no nos salga ninguna nueva recientemente, pero es una posibilidad que seguramente tenemos que tener en cuenta, sí. Y luego hay otra cuestión que es importante, da igual lo que nos adelantemos aquí en España, si Europa o bueno, el resto del mundo no tiene vacunas para vacunar a toda su población y así poder tener esa inmunidad. Efectivamente, estabais hablando ahora de dar la tercera dosis. Algunos países han empezado a dar terceras dosis cuando hay muchos que aún no han dado ni la primera. Claro, cuando hablamos de inmunidad de grupo nos fijamos en nuestro país, pero esto es una pandemia, la pandemia es un problema global y por tanto para decir que la pandemia realmente se ha acabado hace falta inmunidad de grupo en todo el mundo. Por tanto, si Europa tiene una vacunación del 70% pero África del 1%, esto no sirve para nada porque como decíamos antes, donde hay virus pueden haber mutaciones, pueden circular nuevas variantes y pueden volver a los países que están bien vacunados y echar por tierra todo el trabajo que hemos hecho. Por tanto, es más prioritario, y así lo dice la ONU y la OMS, vacunar, aumentar la campaña de vacunación en los países que están más atrasados, por ejemplo, buena parte de África, parte de Asia y de Sudamérica. Será una cuestión, por lo tanto, inestable y temporal, ¿no? A medida que vaya pasando el tiempo, nuevas variantes, pues no tener la vacunación en todo el mundo nos irá marcando esta inmunidad o no. Efectivamente, ya creo que primero es una cuestión ética, obviamente que hay gente aún vulnerable que no está vacunada en muchos países, por tanto están muriendo personas que en Europa ya están protegidas, por eso es importante pues, que todas las dosis vayan para cubrir a estas personas desde el punto de vista ético, pero también desde el punto de vista puramente egoísta. Si pensamos solo en nosotros, es mucho más útil empezar a vacunar toda esta población que no está vacunada en otros países para evitar que ahí se generen nuevas variantes que vuelvan hacia nosotros. Por tanto, la lógica nos dicta aumentar las campañas de vacunación en países que van más atrasados y no invertir estas dosis que nos sobran en los países ricos para dar una tercera dosis que seguramente será necesaria, pero seguramente aún no, aún es un poco prematuro para quizás vacunar de forma masiva con la tercera dosis, quizás sí las personas más vulnerables, las personas inmunodeprimidas, los más ancianos, pero el resto de la población puede pasar aún con las dos dosis durante tiempo. Pues Salvador Masí, profesor de Ciencias de la Salud de la Universidad Oberta de Cataluña, gracias por atendernos. Un placer, que vaya bien. Ya Estados Unidos todavía lidera la lista mundial de casos confirmados y también de muertes por COVID-19. Ahora los expertos en salud de la Universidad de Washington consideran que habrá otras 100.000 muertes desde ahora hasta diciembre. La presión hospitalaria sigue aumentando en Florida, Carolina del Sur, Texas o Luisiana, donde ya existe una falta grave de oxígeno medicinal. Además, la mayoría de los ingresados no se han vacunado. 80 millones de estadounidenses aún no se han vacunado. Y casi el 77% de la población diana de Canarias ya tiene la pauta completa de vacunación, lo que supone que 1,5 millones de personas ya están inmunizadas en el archipiélago. Lugares de vacunación masiva, como el pabellón Santiago Martín en Tenerife, ya han cerrado sus puertas. Isaac Tacoronte, cuéntanos. Cifra importante la que se ha conseguido este fin de semana cuando 1,5 millones de canarios ya tienen las dos pautas de vacunación totalmente completas, es decir, casi el 77% de la población diana, que es esa población mayor de 12 años en el archipiélago, ya ha recibido, como decimos, las dos dosis de la vacuna. En lugares, puntos de vacunación masiva como este, en Tenerife, en el pabellón Santiago Martín, ya han dejado de vacunar. Se está derivando a todas las personas con cita hasta el recinto ferial en la capital tinerfeña, que sigue siendo otro de los puntos en donde se sigue vacunando de forma masiva, tanto con como sin cita. El objetivo desde la Consejería de Sanidad es seguir avanzando en el calendario y que la mayor parte de la población esté vacunada en los próximos meses. Y el Gobierno de Canarias celebra hoy lunes un Consejo de Gobierno extraordinario en el que se aborda un decreto ley para blindar las medidas sanitarias. El objetivo es dar cobertura jurídica a las decisiones que se tomen a partir de ahora para frenar la pandemia y evitar el bloqueo judicial. Todos los detalles los conocerán en unos minutos en el Telenoticias 1, pero ahora vamos a conocer cuál es la situación exacta que se está viviendo en el Hospital de Fuerteventura, una isla que continúa en nivel 3 de alerta sanitaria, y para ello vamos a saludar hoy a José Luis Rodríguez Cuba, gerente del hospital. Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Pues nos gustaría saber cuál es la presión hospitalaria que hay en Fuerteventura en estos momentos. Bueno, nosotros seguimos manteniendo una presión hospitalaria bastante limitada, que no ha aumentado, pero sí es cierto que son pacientes que permanecen en estancias largas y que por eso hacen que los números referentes a cobertura de hospitalización no varíen en cortos periodos de tiempo. De tal manera que de los 135 casos activos que tenemos en este momento en el área de salud, 5 permanecen hospitalizados. Y de esos 5, 3 están ocupando camas de intensivos, camas de críticos. Esa es la situación en el momento actual. El porcentaje de ocupación que tiene la isla de Fuerteventura, tras estar en este nivel 3, es alto. Sí, digamos que proporcionalmente es el indicador que ahora mismo más nos tiene ligado a la fase 3 del nivel de alerta, porque es verdad que lo que es la incidencia acumulada en general del área, a excepción del municipio de Pájara, donde permanece en unos números altos, tanto a 7 como a 14 días, ha ido de forma consistente bajando paulatinamente. ¿Cuál es el perfil del paciente que está ingresando, que está necesitando esta asistencia sanitaria? Bueno, el global de los pacientes está siendo atendido de forma en su domicilio, con lo cual la inmensidad de los casos siguen siendo casos leves cuya cobertura sanitaria se puede proporcionar perfectamente permaneciendo el paciente en su domicilio. De los casos que están ingresados, es cierto que hemos observado con respecto a otras fases de la pandemia un giro hacia edades más jóvenes y personas que tienen perfiles con menos factores de riesgo, asociado evidentemente a la aparición de las nuevas variantes que hacen que el perfil patológico de estas personas muestre esa variación. ¿Estamos hablando de personas vacunadas o personas que han decidido voluntariamente no vacunarse? En eso coincidimos perfectamente con el resto de casos hospitalizados en el resto de la comunidad autónoma. De tal manera que el 100% de los casos eran personas que no tenían correcta su pauta de vacunación. Especial atención merecen las mujeres embarazadas, lo hemos ido nombrando estas últimas semanas en el programa. Deben y tienen que vacunarse. No sé si hay alguna mujer embarazada que esté ingresada ahora mismo en Fuerteventura. Nosotros no, nosotros en este momento no tenemos ninguna casuística en lo referente a mujeres que están en estado de gestación, pero es cierto que tenemos que hacer un reclamo todos hacia la vacunación de la embarazada, porque ya estamos viendo casos en otras áreas de salud y también en el territorio peninsular y a nivel internacional, de casos de ingresos de las mujeres en circunstancias graves y que incluso, como ha pasado en el Hospital Materno Infantil recientemente de Gran Canaria, incluso con resultados fatales, ¿verdad? Bueno, está claro que la mejor herramienta no solo para las embarazadas, sino para toda la población es la vacunación y hay que acudir a ella. En efecto. Sí, es un mensaje que no nos cansaremos de hacer llegar. Sabemos que es un grupo en el cual a veces tenemos dificultades para llegar con otras vacunaciones que ya son tradicionales en el seguimiento de las embarazadas, como son la gripe o más recientemente la toferina, pero en el caso este particular que nos toca y viendo lo que está aconteciendo con el caso de la vacuna frente al COVID, hay que ser todavía más insistente en la necesidad de esa vacunación por el bien propio y por el bien de la totalidad de la familia. Pues ahí queda ese mensaje. José Luis Rodríguez, gerente del Hospital de Fuerteventura. Gracias por atendernos. Muy bien, buenas tardes. Gracias a ustedes. Y seguimos hablándoles de un repunte también en la llegada de pateras al archipiélago, sobre todo en la última semana. Una de las últimas alcanzaba la costa del Castillo del Romeral, en Gran Canaria, ante ojos de los vecinos que rápidamente prestaron su ayuda. Michel Quintana, cuéntanos. Pues sí, unos ojos de unos vecinos que decidieron no mirar hacia otro lado y lo que hicieron fue ayudar a estas 54 personas migrantes que llegaban en esta patera que tenemos tras de nosotros. Es una zona muy habitual de baño esta del Castillo del Romeral, en estas piscinas artificiales, y muchos de esos vecinos con los que hemos podido hablar acudieron rápidamente en su ayuda. Tan solo había unos pocos efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, no había llegado aún la Cruz Roja, y estos vecinos fueron los primeros que aportaron ropa seca,
mantas y agua y ayudaron incluso a desvestirse a estas personas que llegan lógicamente con su ropa completamente mojada tras esta travesía. Escuchamos a estos vecinos que realizaron esta importante labor en la noche de ayer. Impactó sobre todo las dimensiones y la altura de la patera y encontrarme a un policía que estaba más que ya casi dentro de ella, sacando y gritando que había una mujer embarazada, que había niños. Aquí detrás de mí había, desde el otro lado de la piscina se contaban 15 o 20 personas. Y esta tarde comparecerá en la Diputación Permanente la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, a petición propia. Entre los asuntos a tratar estará la situación ambiental del Mar Menor, en la que un episodio de falta de oxígeno provocó la muerte de numerosos peces en la costa murciana. Evitar que se siga produciendo agresiones al Mar Menor y por buscar también la mayor transparencia con respecto a cuáles son las medidas que se han tomado, las que se han de tomar y dónde están aquellas dificultades con las que nos hemos encontrado y que deberíamos resolver cuanto antes. Creo que es un asunto que va más allá de la preocupación local. Y este domingo el huracán Ida, de categoría 4, sacudió la costa sudeste de Estados Unidos. El viento superó los 240 kilómetros por hora y ya se ha cobrado una víctima. Se trata del huracán más potente desde 2005, cuando Katrina provocó uno de los mayores desastres naturales registrados en Estados Unidos. En 6 segundos, el fuerte viento levanta el techo de este hospital de Luisiana. Es solo uno de los efectos de este huracán que roza la categoría 5. Es una situación muy peligrosa y muy real. Mi mensaje a la comunidad en este momento, a todos nuestros residentes, incluso a los visitantes que están aquí, es que se queden dentro, no se aventuren a salir fuera. La situación es catastrófica. El viento ha destruido calles y edificios y la lluvia y el mar han generado inundaciones y riadas en toda la región, llegando a quedarse incluso sin luz. Tenemos generadores instalados y estamos en estrecho contacto con los proveedores de energía para obtenerla y restaurarla lo antes posible. Mientras, cientos de personas buscan cómo salir del área afectada. Yo, mis nietos y mis hijos estamos teniendo problemas para evacuar. Pasé por Katrina, es una de esas cosas en las que te sientes un poco inquieto, pero es lo que es. Llegamos el viernes y el viernes me enteré del huracán, que todos los vuelos fueron cancelados, así que estamos estancados. La mayor preocupación se centra ahora en los diques que protegen Nueva Orleans de un lago cercano. En 2005, con Katrina se rompieron y provocaron la inundación de la ciudad, causando 1.800 muertes. Ida también ha golpeado a la costa de México este domingo, a la misma vez que otro huracán en Baja California. Nora, así se llama, dejó lluvias torrenciales y fuertes vientos que provocaron inundaciones, tala de árboles y daños en carreteras. De momento se han contabilizado un fallecido, un menor español que ha sido encontrado en los restos de un hotel que se había derrumbado parcialmente. Y en Estados Unidos, el incendio de Caldor, que comenzó hace 2 semanas, continúa arrasando el norte de California. Ya ha quemado 62.000 hectáreas. Hasta este domingo el incendio estaba contenido en un 19%. Los bomberos trabajan haciendo cortafuegos cerca de la ciudad montañosa de Strawberry para ayudar a proteger a la población. Hasta ahora casi 500 casas o edificios comerciales han sido destruidos por el incendio y las evacuaciones obligatorias siguen vigentes en partes del condado del Dorado afectado. Y una tromba de agua ha dejado cerca de 120 litros de agua por metro cuadrado en apenas 4 horas en Benicàssim, Castellón, lo que ha provocado que los bomberos tuvieran que rescatar a 3 personas atrapadas en el interior de sus coches. Algunas calles han quedado totalmente inundadas, con hasta 2 metros de agua. En algunos puntos eran los propios vecinos los que achicaban el agua de sus viviendas. Muchos coches inundados, la gente los ha tenido que sacar. En esta en concreto, bueno, pues hay coches que todavía no se pueden abrir porque el nivel del agua es bastante alto. Bueno, para llegar aquí el agua llegaba a la rodilla. He tenido que saltar coches por allí para llegar hasta aquí. Mucha tensión por el peligro, porque esta zona en concreto donde estamos es un barranco y el agua tiene su salida natural. Nosotros hemos construido, pero la naturaleza pues ha hecho lo que ha hecho, inundar todo.
Y Haití vive ahora una auténtica crisis, aparte de sanitaria, también medioambiental. El terremoto del pasado 14 de agosto no fue el único. Otros, como el del 2010, impulsaron a muchos y muchas a buscar oportunidades en países como México. De hecho, la historia que les traemos hoy de un joven haitiano muestra cómo encontró su hogar fuera de él. Como cada semana, Alexander visita a la familia Caseux, con quien comparte mucho más que alimentos. Tienen en común sus raíces haitianas, esperanzas y anhelos. Alexander llegó hace 10 años a México porque soñaba con unas vacaciones aquí, pero nunca más pudo desprenderse de esta tierra. Encontré la oportunidad de estudiar aquí en México, que es lo que más me gusta hacer también. Entonces entré en la universidad. Y estudiando terminé por enamorarme del país y sigo haciendo mi vida aquí hasta el día de hoy. Lo que me enamoró sobre todo es la manera que me acogieron. Dejando atrás momentos de devastación como el sismo del 2010. Sí, estuve en Puerto Príncipe y en la zona donde vivía casi no quedaba ni una sola casa parada. Todas las casas estaban tiradas y por eso todavía eso me duele más estando aquí y escuchar que en mi ciudad natal, de donde vengo, le acaba de pasar eso. Hoy, al igual que miles de haitianos con residencia permanente en México, esperan que el Instituto Nacional de Migración les permita traer a familiares que permanecen en su país, nuevamente devastado por el terremoto del 14 de agosto pasado. Y cambiamos ahora de asunto y hablamos de violencia vicaria. En lo que va de año, 5 niños han sido asesinados por sus padres tras divorcios y separaciones. Es la peor venganza orquestada contra una mujer y les caracteriza con la crueldad con la que actúan. El presunto parricidio, un niño de 3 años en Barcelona, es el último caso ocurrido en nuestro país. Una psicóloga nos da las claves para entender esta violencia que sufren casi 2 millones de menores en nuestro país. A pesar de que la violencia vicaria no figura como tal en la Ley de Violencia de Género de 2004, el pasado mes de junio se publicó en el BOE una modificación de esta legislación para pasar a considerarla como aquella forma de violencia de género que, con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres, se ejerce sobre sus familiares o allegados menores de edad. No es una violencia en la que el objetivo es agredir a los hijos, sino que el objetivo es utilizar a estos hijos o hijas como instrumento para dañar a sus parejas o exparejas. Dar visibilidad a este tipo de casos es fundamental. A pesar de que son muy difíciles de prever, sí que existen algunas señales que pueden hacer saltar todas las alarmas. Por ejemplo, cuando él siente que ha perdido todo el control o poder sobre pues esa pareja, por ejemplo, y empieza a verbalizar pues que su vida no tiene sentido, que realmente ya pues está dispuesto a hacer cualquier cosa, podemos empezar a pensar que probablemente esa violencia va en escalada y si él no tiene acceso a esta mujer de una forma directa, puede ser que utilice a estos hijos o hijas para ejercer algún tipo de violencia o algún tipo de amenaza. Según los expertos, los agresores emplean este tipo de violencia tanto para retener a sus parejas o exparejas como para vengarse de forma extrema de ellas. La prevención, según Alba Alfajeme, comenzaría a trabajarse desde la igualdad, apostando siempre por el acompañamiento a las madres y la protección en todo momento de los menores. Y al menos 30 soldados muertos y 60 heridos en Yemen este domingo en un ataque de los rebeldes contra una base militar. No se descartan más fallecidos porque aún se trabaja en la zona. El ataque se llevó a cabo con 3 misiles y drones, según contaba uno de los supervivientes. Uno de ellos impactó en el cuartel, donde había más de 50 personas. Aún no se ha especificado si hay civiles entre las víctimas. Y un total de 200 parejas se han dado el sí quiero en un acto masivo para contraer matrimonio organizado en Lima, Perú. El evento se realizó con todos los protocolos de seguridad, dado que todas estas bodas no pudieron celebrarse hasta ahora por la pandemia. Fueron 200 las parejas que decidieron casarse en este matrimonio masivo que se realizó en el Parque de las Aguas. Es un día también esplendoroso, hasta el clima nos está acompañando de una buena manera. Este es un espacio también muy bonito y significativo. Después de 17 meses con restricciones debido a la pandemia, finalmente se pudo realizar una actividad como esta, esperada por decenas de parejas. Que ya era hora de formalizar nuestra
nuestro hogar. En este matrimonio masivo solo se permitió que participen la pareja de esposos y los testigos para evitar así aglomeraciones. ¿Cuánto tiempo juntos ya ustedes? 23 años juntos. 23 años. ¿Cómo se hace para durar 23 años juntos? Conversar, en las buenas y en las malas estar siempre. Con 15 años unidos y 3 hijos, Marlene y Alfredo finalmente lograron casarse en este día tan especial. Todos están felices, gracias a Dios. Este es uno de los primeros eventos con mayor cantidad de asistentes que la Municipalidad de Lima realiza en pandemia y cumpliendo además con los protocolos correspondientes. Bueno, cambiamos radicalmente de asunto y nos vamos a Ciudad de México porque biólogos han ideado un hotel para insectos como sistema verde que va a ayudar a mejorar la calidad del aire. En estos huecos, entre la madera y hojas secas, hay un nuevo espacio para el descanso de polinizadores. Es un hotel de insectos. Se colocan para que prácticamente cualquier insecto que llegue, muchos de ellos tienen hábitos solitarios, pueda habitar aquí. En términos de animales que son polinizadores, los principales grupos son abejas, son mariposas, también tenemos escarabajos y hay moscas. La idea de seguir polinizando y la idea de que mantener un sistema verde a través de toda la ciudad es parte que nos ayuda a todos para nuestra respiración, nuestros pulmones. Es parte de una rehabilitación en la zona de Joco que consiste en crear un corredor biológico. Antes de instalar las jardineras polinizadoras, se hace todo un estudio que incluye una intervención fitosanitaria. Este tomógrafo sónico sirve para conocer la estructura interna de un árbol sin la necesidad de ser invasivos. Colocamos algunos sensores que van instalados al hardware principal. Por lo menos necesita realizar de 3 a 5 golpes. El diagnóstico se refleja en la computadora. Aquí podemos ver algunos pequeños puntos que nos están marcando inicios de podriciones ya en desarrollo y madera que probablemente ya empiece a degradarse. Vamos a tomar varias alternativas. Una de ellas es la inyección por endoterapia. Así, al árbol se le suministra nutrientes contra bacterias y patógenos. Luego se procede a la plantación de flora para atraer a los insectos. Gracias al trabajo de este equipo, se han instalado 3 hoteles de insectos sobre Avenida México, Coyoacán. En total, serán 6. Y en Egipto se ha descubierto un fósil de 43 millones de años de una especie de ballena anfibia de 4 patas. Se trata de una especie desconocida en el país, según han puesto de manifiesto los científicos, y cuyo hallazgo servirá para conocer cómo fue la transición de las ballenas de la tierra al mar. El fósil fue desenterrado en el desierto occidental de Egipto. La nueva ballena mide 3 metros y pesa 600 kilos. Pues esto ha sido todo por nuestra parte. Terminamos aquí Atlántico Noticias y nos despedimos hoy con la música de la cantante estadounidense Tina Turner y su single Typical Mal. Tal día como hoy de 1986 salió publicado este tema que logró ser número 1 durante 3 semanas consecutivas. Con él nos vamos a despedir hoy. Se quedan ya con toda la actualidad en el Telenoticias 1. Volvemos mañana. Disfruten de la tarde. Adiós.